A ver, en el trastorno de ansiedad, ¿por qué es tan importante que tú sepas cuál es la función de nuestro cortisol? Porque esto es lo que hace que tú tengas ataques de pánico. Sí, aunque no lo quieras creer. Por principio de cuentas, nosotros lo que empezamos a experimentar son ataques de ansiedad. Pero conforme nosotros vamos alimentando, ¿sí?, a nuestro cuerpo con cortisol, que aparte de lo que estamos viviendo, todavía le vamos a meter lo que estamos sintiendo ya con nuestro sistema nervioso comprometido, inundado en cortisol, va a ser un ataque de pánico. Por eso debes de entender que esto que te estoy diciendo es súper importante que lo empieces a asimilar. Porque a pesar de que ya he hecho varios videos hablando de un y otro síntoma, ¿sí?, el inicio es este. El inicio es desde donde no nos dimos cuenta qué era lo que estaba haciendo el cortisol en nuestro cuerpo. Y esta es la parte súper importante e interesante, ¿eh? Porque yo ya estando en este momento, o sea, estando ya sano, estando haciendo mis cosas en mi vida, lo que sería de lo más normal y hasta mucho mejor, te podría decir, ¿sí?, es que entonces entiendo muy bien cuál fue la función de todo lo que estaba viviendo y cuál era el resultado en mi cuerpo, cortisol. O sea, en este momento todo lo que tú puedas estar experimentando con tu cuerpo, en lo que sientes y en lo que piensas, es por el cortisol. Por eso para mí se me hizo importante empezar ahora ya con los videos un poquito más largos, pero con una explicación más amplia de lo que sería el cortisol en tu cuerpo. En el video anterior te estaba diciendo sobre cómo es que el cortisol, ¿sí?, empieza a manifestarse en nuestro cuerpo. Obvio, te lo voy a volver a repetir en este momento. Cada acción complicada que tengas en tu vida va a estar totalmente relacionada, ¿sí?, con todo lo que estés sintiendo en este momento, porque a la hora de estar viviendo situaciones complicadas en nuestra vida, retos, ¿sí?, porque no nada más son las cosas que nos puedan estar asustando o impactando, también vamos a meterle los retos que tenemos para querer lograr tener algo en esta vida. O sea, lo que tú estés generando, ya sea que estés estudiando, ya sea que estés trabajando, ya sea que estés en tu hogar, para ti mujer o para nosotros como hombres, y nos toca ese rol en la hora de dejar de trabajar, siempre va a conllevar un pequeño esfuerzo, y cada esfuerzo tiene un cierto grado de estrés. Ese estrés lo que produce es cortisol. Cuando nosotros empezamos a ser demasiado intensos es porque ya venimos muy complicados, ¿no? Porque ya definitivamente nuestros niveles de cortisol ya están demasiado altos, y esto va creando un comportamiento totalmente difícil, complicado, a lo que muchas personas le llamamos el ser tóxico. Entonces, si en este momento tú entiendes qué es el cortisol, puedes tomar medidas para empezar a bajarlo, y obvio que todo lo que se descompuso en tu cuerpo se va a volver a restaurar. Esto está comprobado, y yo te lo puedo decir en mi persona, pero también en el sentido científico o en el de la medicina, en este momento te lo dice. Simplemente que luego a veces esta información, pues no sé por qué no se puede transmitir a las demás personas para que pudiéramos todos estar bien, para que pudiéramos llevar a nuestro organismo al máximo potencial, ¿verdad? Porque así es como funciona nuestro cuerpo. Entre más liberado esté de cortisol, vas a hacer mucho mejor las cosas, vas a pensar de mejor manera, las emociones van a ser todavía mucho más productivas en tu vida, porque sí, o sea, todas las emociones sirven de algo y pueden ser utilizadas de forma positiva si nosotros entendemos cómo funciona esto. Pero bueno, ya entonces cuando nosotros estamos viviendo bajo demasiado estrés, o sea, vivencias complicadas, impactantes, todo lo que en su momento no pudiste hacer por ser niño, o simplemente por el haber estado en el estómago de tu mamá y haber sido pues inundado de información, que al momento de nacer lo creas como tu primera personalidad, desde ahí empezamos nosotros a forjarnos. Entonces empezamos a notar, ¿sí?, ciertos cambios en lo que nosotros empezamos a comportarnos, o sea, empezamos a desenvolvernos en nuestro mundo. Y esto, obvio, ya cuando eres consciente empiezas a darte cuenta de esto. Pero mientras pasa este lapso, tú no te das cuenta, porque todavía personas que están viviendo el trastorno de ansiedad todavía se siguen preguntando por qué lo tienen, por qué lo desarrollaron, por qué lo detonaron, por qué están viviendo de esta manera, a pesar de que ya tienen un diagnóstico, a pesar de que ya su cuerpo está totalmente colapsado en todas las funciones simpáticas de tu cuerpo. Son cosas que sí deberías de estar buscando y no esas tonteras donde más te estás estresando, ¿verdad? Muchas personas lo que estamos tratando es de evadir la información que deberías de tener para poder cambiar tu vida. ¿Y todos por qué? Porque vivimos en una mentira. Nuestra mentira, no es que el mundo sea una mentira, no. La mentira que nosotros creamos en base a la inundación de cortisol en nuestro cuerpo. Todas esas cosas que no queremos enfrentar y tratamos de crear una realidad alterna donde sí nos podamos sentir bien, donde nosotros seamos el foco de atención para todo el mundo, donde nosotros pensamos, ¿no?, más allá de lo que podría ser el amor propio, ¿sí?, el autoestima
en sus altos niveles es simplemente un engaño. Nosotros debemos de pararnos en nuestra realidad y empezar a resolver nuestra vida desde nuestro presente, no desde nuestro pasado, porque en realidad cuando tú empiezas a forjarte desde tu pasado, pues entonces mírate al espejo ansioso, mírate al espejo depresivo, y exactamente ese es el resultado de todo lo que tú has empezado a manifestar desde tu pasado. Ahora, empieza a entender que cuando vives tu presente es tu realidad, es exactamente lo que tienes que enfrentar, lo que tienes que resolver. Y lo que ustedes no entienden es que por cada evento que ustedes resuelvan, que tengan ahí rezagado, hablando de síntomas o hablando de cuestiones de vida, lo que van a hacer es empezar a crear una química diferente en su cuerpo, y esta química va a ser totalmente positiva porque va a empezar a bajar los niveles de cortisol, y entonces sí, vamos a poder aprovechar todo lo que nuestra ansiedad nos ofrece para poder ser mejores todos los días, así como lo estás escuchando. Yo no te estoy hablando de medicamentos, pero también no quiere decir que si en este momento te apoyas con un medicamento, o sea, hablando de un antidepresivo o un ansiolítico, no lo puedas hacer. Claro que lo puedes hacer, pero necesitas una buena información que se transmite como una buena terapia para que puedas entender y empezar a enfrentar todas estas cuestiones. Ahora, échenle coco, ¿no? Porque aquí hay que meterle lógica a todo lo que estamos viviendo. Aquí no nada más es que vamos a estar hablando de una cosa sin sentido. Estamos hablando de que si tú en este momento bajas tus niveles de cortisol, vas a llevar al máximo potencial tu cuerpo, tu mente, tus emociones, y esto va a ser algo muy productivo en tu vida, y es lo que va a hacer que toda esa manifestación que tú vas a estar haciendo desde dentro de ti va a ser totalmente positiva. Pero ojo, esto también no quiere decir que no haya cosas complicadas en la vida a pesar de que estamos en este estado positivo. Claro que las va a haber, porque son retos de la vida, son retos que nosotros mismos nos estamos poniendo en base a las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, si tú entiendes esto, vas a empezar a encontrar un sentido mejor, y ya no vas a andar por el mundo haciendo cosas sin sentirte valorado, sin sentirte totalmente productivo en tu vida, ¿sí? Encontrarle un verdadero valor a lo que estás haciendo, y no nada más vivir como un zombie, vivir nada más por vivir y estar haciendo las cosas por estarlas haciendo, pensando que tú le debes algo a alguien. Fíjense cómo es que de todas las palabras que estoy diciendo, son diferentes personalidades que nosotros empezamos a crear desde nuestro pasado, desde todo el cortisol que nosotros hemos creado y de la forma en la que no lo hemos podido bajar porque ni siquiera lo sabíamos. Y esta es la parte más interesante, que cuando lo sabes vas a empezar a transformar toda esta situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bajar ese cortisol? Bueno, pues vamos primero a hacer todo lo que es en contra de lo que estás pensando. Tenemos que dejar de ser los que en este momento somos para crear una personalidad diferente en base a una realidad que en este momento estamos viviendo y que definitivamente estamos rechazando. Y lo vuelvo a repetir porque esto es súper fundamental. Te tienes que apoyar, ¿sí? En una buena alimentación, una buena hidratación, en el tratar de dormir lo mejor posible, en el de vitaminarte, el hacer un poco de ejercicio, en el empezar a hacer cambios de hábitos. Estos son hábitos que nosotros tenemos, hábitos que empezamos a crear desde la personalidad que nosotros tenemos dependiendo de los niveles de cortisol. Sí, porque muchas personas en este momento, en vez de a lo mejor pues pararte a caminar con unos 15 minutos, prefieren estar acostados, ¿no? Y ahí está la diferencia entre una persona que tiene bajos niveles de cortisol y otra que sí tiene los niveles de cortisol por las nubes, en el que ya no quieres hacer nada, porque pues ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Esa es la mentalidad que nosotros como depresivos o ansiosos tenemos. ¿Para qué lo hacemos si nos vamos a morir? Y esta es una palabra tabú, ¿no? En este sentido del trastorno de ansiedad. Y así es como nosotros vamos a ir bajando nuestro cortisol. Y este es un tema que no va a parar. Este tema lo vamos a desenvolver de una manera en la que todos ustedes lo puedan entender y que de alguna manera podamos cambiar nuestra mentalidad bajo nuestras propias posibilidades, bajo lo que estamos viviendo. Las reglas que nosotros mismos pusimos, ahora las vamos a tener que cambiar, destruir y empezar a poner unas nuevas para crearnos retos diferentes. Y entonces sí, con un mejor sentido de lo que estamos haciendo, crear una nueva vida. Así es que espero que esto te sirva.